diversidad. Y con relación al texto de hoy, quiero decirles que es un pasaje muy profundo, muy bonito, muy abarcante, muy importante. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Quiero decir que hay una interpretación contextual de este versículo que la podemos tomar a partir de los versículos 23 al 33. Es decir, este versículo es parte de un conjunto, de un pensamiento donde el apóstol Pablo desdobla una idea que está muy ligada al contexto histórico y geográfico donde lo dijo. La iglesia de Corinto era una iglesia naciente en una ciudad griega, un puerto, que estaba marcado por la disolución, por el desorden, por la falta de compromiso, porque había llegado a ser la palabra corintizar un sinónimo de pecar, un sinónimo de hacer cosas sensualmente reprobables. La gente en los puertos suele no tener mucho compromiso social porque hay mucha población flotante o población de paso que no genera un compromiso, un arraigo, un conocen a mi papá, conocen a mi familia, saben quién soy, un soy X, estoy aquí por un tiempo, no pasa nada, puedo hacer lo que sea. Eso eventualmente hay una lógica social en lugares con población flotante. Eso era Corinto. De tal forma que corintizar llegó a ser un sinónimo de hacer cosas disolutas. La iglesia que se desarrolla en este puerto, en este lugar, enfrenta desafíos de ese tipo, digamos, de índole moral, pero también la reminiscencia de la idolatría por diferentes dioses del panteón griego. Entonces, cuando Pablo aconseja a la iglesia, se enfrenta a cosas muy prácticas. En alguna parte de esta epístola va a hablar acerca de la sexualidad, del matrimonio, la infidelidad. Por ejemplo, en el versículo 7 va a hablar de eso y toca otros temas. Pero el tema del cual viene esta expresión en el capítulo 10 es el tema de lo que se debe o no comer, lo que se puede o no comer sin que sea una cuestión pecaminosa o una cuestión de tropiezo para otra persona. Así lo aborda en el capítulo 10, 23 al 33. ¿Qué es lo que básicamente dice ahí el apóstol? Bueno, leo desde el 23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Parece que la idea aquí es que la libertad que nosotros podemos ejercer sobre nuestras propias acciones debe estar regulada por el amor. No debería ser una libertad sin freno, una libertad sin límite, una libertad sin razón, una libertad sin considerar las libertades de los otros. Esto es muy importante porque el cristiano debe ser una persona responsable con su entorno social, con las personas que le rodean. Nosotros no vivimos para nosotros mismos, vivimos para hacer una bendición para otros. Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, por ejemplo. Cuando nosotros pensamos en de esta manera, encontramos que la primera idea de Pablo en este segmento de su carta es que nuestra libertad está acotada por el amor, está sazonada por el amor. Y entonces ya no estoy pensando en todo lo que puedo hacer, sino lo que debería hacer, tomando en cuenta las necesidades, las expectativas, el marco contextual de quienes están en mi entorno, su madurez, su contexto en el desarrollo de la fe,
sus necesidades de conocimiento, de acompañamiento, en fin. Entonces, pues sí, sí puedo hacerlo, claro que puedo hacerlo. No es nada malo, pues no es nada malo, lo puedo hacer y no tiene nada de malo. Pero en este contexto, con este grupo que es, entre comillas, débil en la fe, que tiene otras necesidades, otro nivel de desarrollo, de madurez en su fe, es importante que lo haga distinto o es importante que no lo haga. Entonces, hay una idea, una primera idea de Pablo que nos invita a pensar en los demás. Cuando dice que no vive nadie para sí, es importante que nosotros nos desarraiguemos de un concepto que la posmodernidad y la ultra posmodernidad nos ha vendido y que muchas veces nosotros compramos sin recapacitar demasiado. ¿Cuál es ese concepto? Que lo que importa es que yo esté bien, que lo que importa es que yo me sienta bien, que no te preocupes de lo que piensan los demás, que no vives para dar cuenta a los demás, que las expectativas de lo que los demás hagan no son importantes, o las expectativas que tienen acerca de ti tampoco importan. Pero cuando Jesús habla de no ser piedra de tropiezo y de que si somos tropiezo para alguien, es mejor amarrarnos una piedra de molino al cuello y tirarnos al mar, está diciendo que el testimonio, que la influencia, que lo que transmite mi vida, mi acción para otra persona, es importante. Claro que es importante. El 32 dice, no seáis tropiezo, ni a judíos ni a gentiles. Hacedlo todo para la gloria de Dios, ni a la iglesia de Dios seáis tropiezo. Pablo tiene interés en animarnos a que nuestras acciones consideren las necesidades de otros. La posmodernidad nos dice, no te preocupes por lo que piensan los demás. El punto importante eres tú. Con que tú te sientas bien, haz lo que quieras. Con que tú estés satisfecho, esa es tu norma para lo que debes hacer. Entonces creo que ahí se contrapone el pensamiento posmoderno con lo que la Biblia dice. Ahora, en el versículo eh, 25 dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Eh, ¿Cómo es esto? No se trata de un pasaje que nos habla de carnes que la Biblia en el Antiguo Testamento prohibía, porque en ese tema el Nuevo Testamento y el Antiguo no están en conflicto, es un tema de salud, es un tema de bienestar que no está en conflicto. Aquí más bien se trata de carnes que eran sacrificadas a los ídolos. Se presenta una ofrenda a una deidad pagana, a un ídolo, y esa carne, después de ser ofrecida a un ídolo, se vende en la carnicería para consumo o se usa en alguna casa para consumo. Bueno, el que esa carne haya sido sacrificada a un ídolo hace que esa carne ya no se pueda comer. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que no, que si tú vas a la carnicería y compras, no preguntes si eso se sacrificó o no se sacrificó a un ídolo. Simplemente compra y come. El tema ahí es que el hecho de que alguien lo sacrificó a un ídolo tiene que ver con su conciencia, tiene que ver con algo muy personal de él, pero eso no tiene nada que ver con esa carne, con ese producto. Eso no tiene nada de malo, esa carne no está mala, no está contaminada, no. La conciencia del otro es la que tiene un problema de idolatría. Tu conciencia no tiene un problema de idolatría, por lo tanto come y no te metas en problemas, no te preocupes, no te contamines tu conciencia por ese asunto. Entonces, es un tema de libertad, claro. Yo tengo la libertad de escoger lo que voy a comer. Yo tengo la libertad de comer lo que yo quiera comer, pero no contamines tu conciencia con la idea de que eso se usó para un tema de idolatría. Que no necesitas estar preguntando en cada carnicería si eso se sacrificó o no a un ídolo. Hay un tema de libertad, hay un tema de responsabilidad que Pablo presenta en este segmento.
Ahora, dice en el 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Básicamente es la misma idea que viene del tema de la carnicería. Ahora, si alguien te invita, pues come de lo que te pongan en la mesa. Repito, no es un tema donde esté contrastando los principios de las carnes que se deberían y no comer en el Antiguo Testamento, porque esas tienen que ver con salud. Entonces yo no podría usar este pasaje para decir, entonces no voy a preguntar si es de cerdo o no. No, porque ese sí es un tema que afecta tu salud y es un tema que por conciencia deberías procurar no comer, porque tu conciencia te lleva a buscar lo que es mejor para ti. Es un tema de idolatría, de lo sacrificado a los ídolos. Ahí no preguntes, simplemente te lo ponen para comer, come. Es una idea complementaria del tema de la carnicería. Entonces dice el 28, mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. Es decir, si alguien en esa comida te dice, espérate, esto ya fue sacrificado, y la conciencia de esa persona o la conciencia del grupo ya se daña por eso, entonces ya no lo comas, porque ya es un tema de respeto a esa conciencia, ya es un tema de amor, es un tema de consideración para con la conciencia de esa persona. Si su conciencia se va a dañar porque él sabe que eso se sacrificó a los ídolos y eso le afecta, tú ya no participes de eso. Hay un tema muy profundo ahí de consideración al prójimo, de amor al prójimo, de cuidar la conciencia del otro. En la posmodernidad diríamos, no te preocupes, si a él le afecte su problema. La Biblia dice acá, no, sí preocúpate. Sí, si la conciencia de tu amigo, tu compañero de mesa, se daña, pues no lo hagas por amor a él, por la conciencia de él. Sé considerado con él. Es decir, es como ir una segunda milla, retomando el discurso de Jesús. Es hacer algo más por el bien de mi hermano, aunque eso en mi conciencia no es problema, pero lo hago así para que haya una mejor relación, para que haya un mejor ambiente, para que él no se sienta mal, para que lo que yo hago no sea tropiezo para él por motivo del conocimiento que genera una conciencia en él. Esto me parece que es muy importante, hermanos, amigos, porque para Jesús y para Pablo, lo que los demás sienten, creen, piensan, viven, aprueban, desaprueban, es muy importante. No nos movemos como islas en un contexto de soledad. Nos movemos como hermanos responsables en el contexto donde importa lo que piensan los demás, importa lo que sienten los demás, importa la conciencia de los demás. Muchas veces el éxito en las relaciones humanas y el evangelismo tiene que ver con el respeto, y el buen trato en las relaciones humanas está en la consideración de eso, qué piensa, qué siente la otra parte. Entonces, el amor al prójimo implica también el cuidado, la atención, la consideración a la conciencia de los otros. Dice el 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Pues no es que mi libertad se juzgue por la conciencia del otro, es lo que está diciendo Pablo, pero es una consideración que yo debo tener por el bienestar del otro. No es que debo de, pero es que puedo hacer mejor que lo que haría si no me importara la conciencia del otro. Y entonces en ese marco dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? eh, no es que esté haciendo algo intrínsecamente malo, sino que lo haría simplemente por respeto de los que están en la mesa conmigo. Y entonces, en ese contexto viene a decir en el 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Quiero decirles que si entiendo bien lo que Pablo
transmite en este segmento de su carta a los Corintios es que todo lo que hacemos, sea de comida, bebida, y esto de comida y bebida es como lo cotidiano, lo sencillo, lo elemental. Podría haber dicho si pues caminas o corres, si pues te bañas o te lavas los dientes, o sea, cosas que son del diario, cosas cotidianas. Si haces cosas cotidianas, si haces cosas del diario, eso, o si haces otra cosa, la que sea, algo muy importante, algo trascendente, algo grande, algo muy importante, todo debe ser para gloria de Dios. Es decir, no buscando nuestra gloria, pero la de Dios. Esto nos lleva a otro pensamiento, que nosotros debemos pensar en qué es lo que realmente glorifica a Dios, qué es lo que engrandece a Dios, qué es lo que pone de relieve el carácter de Dios, qué trae gloria a Dios. Y eso debe ser la pauta para nuestras decisiones. Y lo otro, que cuando pensemos en esto, pensemos que la gloria de Dios también viene, también se manifiesta cuando manifestamos amor y respetamos, consideramos la conciencia de los otros. Por eso dice el 32, no seas tropiezo ni a los judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hay un interés misionero en cuidar la conciencia de los otros, aunque estrictamente hablando no haya nada que nos obligue a hacer o no hacer eso, pero por amor, por respeto a su conciencia, por ganarlos para Cristo, porque la misión se cumpla, es mejor hacerlo así, considerar su conciencia, evitar lo que será un tropiezo, y eso trae gloria a Dios. Que Dios nos ayude para que lo que hagamos sea considerando a los demás, tomando en cuenta la conciencia de los otros, tomando en cuenta el contexto, tomando en cuenta no ser tropiezo para otras personas y tomando en cuenta que nuestras decisiones se tomen pensando en cómo podemos dar gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por este tema tan, ¿cuál es la palabra? Delicado, porque sé que puede traer muchas preguntas, muchas debates y muchos tipos de conversaciones, pero gracias por traer este mensaje y explicarlo un poquito mejor y a mí me sirvió mucho de bendición. So, gracias, pastor. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Algo que quisiera compartir? Si no, pastor, le voy a pedir que por favor cierre con una oración. Vamos a orar. Cariñoso Padre Celestial, Señor, queremos agradecerte por tu palabra, porque siempre es una luz que alumbra el camino. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene vigencia y trascendencia en todos los tiempos. Y gracias también porque esos principios que en tu palabra encontramos marcan el rumbo, el mejor rumbo para nuestras vidas, para nuestras decisiones. Ayúdanos, Señor, a pensar en lo que lleva más gloria a tu nombre. Ayúdanos a pensar en el bienestar de los que están en nuestro entorno. Ayúdanos a pensar en el respeto a la conciencia de los que nos rodean. Y Señor, que nuestra vida sea feliz honrando tu nombre, trayendo gloria a tu nombre y trayendo consideración y bendición a los que nos rodean. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.